otras informaciones con algo que es realmente fascinante porque la NASA confirmó la presencia de agua en la superficie iluminada de la Luna. Eso sí, los expertos aún mantienen la interrogante de si dicha agua puede ser utilizada como recurso para futuras exploraciones. Vamos a conversar sobre este importante hallazgo. Nos acompaña para esto César Fuentes, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, César, por estar con nosotros y muy buen día. Un gusto, buenos días para ti también. A ver, ¿qué es exactamente lo que se descubre en la Luna? Porque entiendo que la Luna había sido varias veces mirada, bueno, el hombre llegó a la Luna también y hasta ahora no se sabía de la presencia de agua, por lo menos con estas características, ¿no? Sí, se sabía que existe agua en los polos, en cráteres que están continuamente en sombra, que no les llega nunca la luz del sol, por lo menos en el pasado cercano millones de años. Esta agua que se conoce tiene diferencia con esta que se descubre ahora, en que fue descubierta en un cráter también, pero en una zona que si bien no le llega tanto sol, acuérdense que el día en la Luna dura un mes, más o menos, sí recibe la iluminación del sol, por lo tanto se escapa un poco a esta explicación de que existiría o sería posible solamente porque no le llega esta irradiación solar que sublimaría este hielo inmediatamente en gas. Y recordemos que la Luna no tiene la protección de un campo magnético, entonces los rayos del sol van de a poco erosionando la atmósfera y la Luna tiene apenas un par de centímetros de lo que uno pudiera considerar una atmósfera. Así que eso es bien nuevo. Y por lo mismo nos obliga a saber de dónde sale esa agua, cuál es el proceso por el cual se encuentra ahí, a pesar de que ya sabemos debiera sublimarse rápidamente. Puede ¿César? ser que venga por meteorito. Sí, perdón. No, es que ya te voy a preguntar cuál es la importancia y en el fondo qué se podría llegar a concluir a partir de este hallazgo. Pero antes quisiera preguntarte cómo se hace este hallazgo, cómo se llega a la conclusión de que existe agua en estas zonas que están más iluminadas, si es que hasta ahora, incluso yendo a la Luna, eso no había podido demostrarse. ¿Cómo se hizo en esta oportunidad? Sí, son del orden de 1 tonelada o más de 1 tonelada de las rocas que se han traído a la Luna en las misiones Apolo. Ahora que con las misiones Artemis esperamos que vuelva el hombre y la primera mujer a la Luna, vamos a poder investigar estas rocas de mejor manera, pero al traerlas no se detectó la presencia de agua y claro, no venía con el cuidado suficiente para haber sido detectada de esta manera. Esto se descubrió gracias a observaciones en el infrarrojo, donde se detectó la presencia de la molécula de agua. Estas observaciones se toman desde un Boeing, no me acuerdo el número, pero un observatorio que debe volar bien alto para tomar estas observaciones. Esta observación en el infrarrojo, que es donde el agua en la atmósfera hace bien difícil hacer estas mediciones, pero al volar es más fácil, o es posible hacerlo. Encuentran esta molécula en este cráter, pero para ponerlo en contexto, la cantidad de agua que existe en este cráter es del orden de 100 veces más seco, según lo que dice el comunicado de prensa de NASA, que el desierto del Sahara, para ponerlo en contexto. Entonces, no es un agua que esté ahí lista para ser utilizada con las maneras que tenemos ahora actualmente, con la tecnología actual. Claro, Sí porque César... abre la pregunta científica de cómo se forma o cómo aparece esa agua, claro, que eso sí pudiera ser usado para explotar agua en el futuro. Claro, porque uno cuando dicen encontraron agua, se imagina, no sé, pues un lago, un río, un agua que corre, digamos, el líquido que todos solemos ver, pero aquí entiendo que son moléculas de agua que ni siquiera se sabe si tienen interacción entre sí, digamos, y que pueden estar como disgregadas o separadas. Por eso también, no es como que si yo hoy día pudiera, así lo voy a decir de una manera muy tonta tal vez, pero si yo hoy día fuera a la Luna me voy a poder tomar un vaso de agua. Eso no es lo que se descubrió, digamos. No tiene nada de tonta esa pregunta, porque a pesar que efectivamente es moléculas presentes en un ambiente que es muchísimo más seco que un desierto y que está lejos de nuestra tecnología actual, el hecho de responder la pregunta de cómo está esa agua ahí
puede abrir avenidas tecnológicas para utilizarla. Ya. La pregunta científica es harto más interesante que la posibilidad de, o sea, está harto más cerca poder explicar cómo aparece esa agua, y ya sea porque llega a través de meteoritos que traen esa agua de manera constante, o que la interacción química y física de los rayos del sol con material que ya está en la superficie de la Luna produzca esta agua, puede abrir, como decía, en el futuro, si es que entendemos bien, formas de procesar y extraer agua a través de la materia prima que se encuentra allá en la Luna. Y eso sí que es bastante interesante y puede llegar a tomarse un vasito de agua lunar. Pero evidentemente que falta harto para eso. Ya, y eso sería pensando en futuras misiones a la Luna. En el fondo, esto va a abrir la posibilidad que en la próxima misión, que ya está agendada, por ejemplo, esto se estudie y se pudiera descubrir alguna forma de utilizar esa agua. Eh, Eso de utilizar el agua, de nuevo, es tan difícil como querer ir a utilizar el agua en el desierto del Sahara, está bien lejos. Lo que sí, aprender cómo se forma esa agua, evidentemente que nos va a llevar a aprender algo que no sabemos hasta ahora, algo que quizás abra la posibilidad, aquí uno está especulando, de que hay una fuente más masiva de agua en la Luna, de alguna manera. El hecho de que se encuentre agua ahí es súper importante, porque si es que no hay forma o no están ni siquiera las componentes para en el futuro hacer agua, hace tanto más difícil la colonización en la Luna. El hecho de que haya agua ahí, por poca que sea, indica que hay que investigar más y buscar ahí la forma de poder utilizarla, pero enfocarse en la utilización de esta agua es un salto bien largo. Lo más importante es que, al parecer, naturalmente hay agua en la superficie, y eso puede abrir las posibilidades eh, para futuros descubrimientos y futuras tecnologías que siempre van de la mano. ¿Tiene algo que ver el agua con la posibilidad de vida que uno pudiera pensar que hubiese o ahora o antes vida en la Luna? ¿O eso está descartado? O sea, uno siempre es cuidadoso en ciencia, porque lo que uno dice es lo que entendemos mejor hasta ahora, y por lo mismo uno siempre se equivoca, lo cual está súper bien porque ahí aprendemos más cosas. Eh, no esperamos que haya vida en la Luna. Si es que hubiese algún organismo o microorganismo vivo, está expuesto a bastante radiación. No hay forma, a pesar de que haya un poquito de agua ahí, es totalmente una cantidad ridícula para que pudiera mantener algún tipo de reacción química, por ejemplo. No está en esa forma que media la vida en la Tierra como la conocemos. Ya, pensar en Eso no microorganismos quita que haya... es muy difícil, digamos. Sí, prácticamente imposible, pero de nuevo, ¿no? Esto es lo que sabemos. Que hayan no sé, microorganismos más exóticos que puedan vivir es una posibilidad, pero una posibilidad bien baja. Eh, lo que sí abre es la posibilidad que, como te digo, haya mecanismos por los cuales se produce agua que no conocemos. César, Y y esas cuando tú, avenidas son interesantes. sí, y cuando tú me dices que esto podría abrir posibilidades de, no sé si producción, pero de extracción o de uso de esa agua, significa, por ejemplo, que en la próxima misión se podría, no sé, llegar a escarbar más de lo que se ha escarbado, porque se han traído rocas, se ha traído material, pero no sé hasta qué punto, cuánto se conoce de las capas internas, por ejemplo, de la superficie de la Luna, porque ¿de dónde podría venir esta agua? Ah, no, eso es lo más choro de esto, es que uno ahora puede, hay algo, una hipótesis que uno puede probar. Por ejemplo, para saber si es que realmente lo traen meteoritos, o si es que se produce de otra manera. La forma de ir y tomar esa observación va a ser, o tomar esas muestras, y de qué manera se van a estudiar y cómo traerlas, cambia totalmente. Desde el recipiente en el cual uno lo quiera traer, para poder tratar de detectar trazas de esa pequeña cantidad de agua, o quizás tomar las medidas ahí in situ, eh, van a estar pensadas esas observaciones precisamente para responder a esa pregunta. Eh, entonces, eso es lo que hace que sea tanto más importante esta observación, porque informa las nuevas investigaciones que nos van a llevar a responder estas preguntas bien específicas, y como siempre en ciencia, lo más probable es que la respuesta sea más complicada y nos lleve a hacer nuevos experimentos para ir avanzando
en de dónde sale esta agua. Una, Y sí. entre paréntesis, saber, por ejemplo, si son los meteoritos, en una de esas hay una sobrepoblación de esta agua que está asociada a pequeños meteoritos microscópicos. Sí, no entiendo muy bien cómo un meteorito podría llevar agua. No sé si hay una forma así como bien fácil de explicarlo, porque lo que uno Eh, sabe de los meteoritos es que caen, por ejemplo, en la Tierra y dejan, pero no sé si hemos sabido que un meteorito al caer haya traído agua. Me cuesta comprenderlo. una de las cosas que hemos aprendido desde hace harto tiempo, pero ya cada vez lo vemos que se repite en otros sistemas solares exteriores al nuestro, es que hay algo bien simple que es esta línea del hielo, que uno tiene un meteorito, que es una roca, no es más que eso, que puede tener hielo, por ejemplo. Si uno la pone cerca del Sol o de su protoestrella o su estrella, está más caliente y esa agua se va a sublimar, va a pasar de hielo a gas ¿Mm? y se va, en general, ese gas se va a medida que va chocando con la radiación del Sol y se pierde. Pero dentro del meteorito, o en la superficie de él, o en su interior, sobrevive, orbita al Sol, y a medida que se pone más cerca se puede sublimar, que es lo que le ocurre a los cometas. Esa línea en el sistema solar ahora está un poquito alrededor de Marte, más o menos. Significa que si uno está de ahí para más lejos del Sol, uno puede tener agua líquida, agua en hielo en la superficie de estos meteoritos, o asteroides, o estas roquitas, para ser menos preciso. Ya. Eh, Esas roquitas, al acercarse a la Luna, pueden ¿no es cierto?, traer agua en esa forma de hielo. Y es algo que se observa. Plutón, por ejemplo, está cambiando su superficie a medida que se aleja del Sol, está cada vez más lejos. En este momento, su atmósfera se empieza a congelar y eso hace cambiar su superficie. Todos los cometas que cuando se acercan hacen estas cosas fantásticas de emitir jets y presentan esta coma y esta cola, se asocian a eso, a esta olla a presión que empieza a sacar este, gas a través de su superficie, que a veces los rompe. Así que estas observaciones de los objetos cercanos a la Tierra que se acercan al Sol nos muestran que nos falta harto por saber de cuánta agua se encuentra en la superficie y en el interior de estos meteoritos. Y por eso que hace interesante saber qué es lo que ocurre con estos meteoritos muy, muy pequeños, que es una de las razones, al no tener atmósfera, que hacen que la Luna sea un tremendo lugar para poner observatorios, ya sea de radio en el lado oscuro de la Luna, mal llamado, sino que el radio oscuro, porque está lejos de la Tierra, donde toda nuestra conversación a través de las ondas de FM y de televisión contaminan esa observación. Claro. Ah, bueno, y me imagino entonces, escuchándote esto último, que, porque, no sé, César, hoy día se están investigando muchas cosas, hemos tenido noticias de Marte, incluso de otros planetas, ha habido, yo creo que un desarrollo de la astrología bien rápido en el último tiempo, más rápido de lo que ya se venía haciendo, hace mucho rato se está avanzando mucho. Pero esto vuelve a poner a la Luna, en el fondo, en un lugar de mayor interés de observación, por más que ya estaba esta misión agendada, pero hoy día es distinto, hoy día como que volvemos a mirar hacia la Luna. Y sí, para la astronomía es sumamente importante lo que ocurre en la Luna. Nosotros sabemos, por ejemplo, que pasó algo muy especial en nuestro sistema solar. No sabemos qué tan especial y tan necesario es para la vida o que haya agua en los planetas interiores, en esta zona en que están adentro de la zona de hielo y terminan estos planetas más rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. La Luna vuelve a estar en el interés más científico porque está la posibilidad más cierta de volver con astronautas a la superficie lunar, y está cada vez más fácil, relativamente, gracias a la entrada de estos privados y otras formas de hacer las cosas en NASA, por ejemplo, de bajar los costos de la exploración y de hacer nuevos experimentos en la Luna. Eh, entonces, es esa posibilidad la que nos hace mirar más la Luna y, como todas las cosas, al estar ahí, poder hacer observaciones más presenciales, si uno quiere, es harto más lo que uno puede aprender. Por eso mismo que estas misiones, de las cuales escuchamos un par de meses y un par de semanas, Hayabusa 2, la japonesa, y esta OSIRIS-REx, que tomaron muestras de un par de asteroides, cometas,
para traerlos a la Tierra y observarlos con todos los instrumentos disponibles en la Tierra. Así que se vienen hartas noticias, sobre todo esta semana, que es la semana de conferencias planetarias, de estas ciencias planetarias en Estados Unidos. Van a haber más noticias de planetas extrasolares, de sistema solar, de objetos interestelares, etc. Bueno, siempre terminamos diciendo lo mismo. ¿Cuánto queda por aprender? Es realmente impresionante. Tú me decías, es muy poco todavía lo que conocemos. Hay más dudas que certezas, pero todas esas dudas abren un tremendo campo de investigación del que vamos a estar sabiendo más, conociendo más y enterándonos, pues, en la medida que se hagan nuevos descubrimientos. Te queremos agradecer, César Fuentes, como siempre, por ayudarnos a entender, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Vamos a ver si es que llegamos alguna vez a esa posibilidad de tomar un vaso de agua en la Luna. La verdad es que para la ciencia nada es tan imposible, solo que y falta para tiempo. terminar, el hecho de solucionar ese problema tan difícil abre una tremenda posibilidad en la Tierra. Así que uno es capaz de explotar eso. Imagínate que uno puede hacer un lugar 100 veces más agua como el desierto del Sahara o el norte de Chile. Tal cual. Claro, no lo había pensado, la aplicación práctica que puede tener para nuestra vida en este planeta y en este ecosistema. Toda la razón. Nos vamos a quedar muy atentos, pues, César, y gracias como siempre por la conversación. Un gusto, que esté bien. Que te vaya bien. Nos vemos. Una jornada